usted ve ahí claramente, es fácil de entender, pero a la misma vez nos tenemos que cuestionar cuánto alimento le estamos dando a nuestra mente. ¿Cuántas veces al día, cuántas horas sacamos para leer la Biblia? ¿Cuántas veces nutrimos nuestra alma, nuestra mente con la palabra de Dios? Quise traerlo aquí porque precisamente el título que vamos a estar hablando es la batalla de la mente. Y a tenor con esto, quiero traerle lo que dice Romanos 12:2. Vamos a ponerlo ahí, si es tan amable, Gretel. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, o sea, para que estés seguro y te sientas certero, cuál es sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, yo siempre digo buena, agradable y perfecta, porque el salmista lo dice así, pero bueno, agradable y perfecta. Para nosotros saber la voluntad de Dios, tenemos que conocerle a Él. Y para conocerle a Él, le conocemos a través de la Biblia. A medida que nos metemos con la Biblia, le conocemos a Él porque Él se revela por su propia palabra, porque la palabra es Dios y Dios es su palabra. O sea, lo que dice en su palabra es el contenido de la esencia que nos hace a nosotros y nos permite formarnos a la imagen y semejanza de un Cristo vivo. Por esto es importante que nosotros entendamos que si nosotros no nutrimos nuestra mente, va a surgir algo que yo siempre le llamo, que es la poda sináptica. La poda sináptica no es más que las amputaciones de las ambiciones que Dios tiene para nuestra vida, para crecimiento y seguridad, autoridad y poder. ¿Por qué le llamo poda sináptica? Porque el cerebro está constituido de neuronas, y entre neuronas y neuronas, entre las células constitutivas del cerebro que hemos estado hablando, constituye el albergue para el pensamiento, y sabemos que el pensamiento es una energía espiritual, una dimensión de energía espiritual que se comunica a través de las neuronas, que son las células de nuestro cerebro, y entre neurona y neurona hay un espacio. Y por eso es que yo digo que ese espacio es la poda sináptica por falta de nutrición espiritual. Por eso es que yo digo que cuando una persona se convierte, de verdad se convierte, y si deja el camino a mitad y no termina lo que empezó, jamás se convirtió. Ahora van a entender el concepto porque yo siempre le digo eso. Y esto no lo van a oír en ningún sitio porque hay una esencia de contenido de que si tú eres un hombre, tú eres un hombre. Si tú eres una mujer, tú eres una mujer. No hay términos medios. Y ese concepto desde Génesis hasta Apocalipsis se mantiene vigente. Y esto es importante porque la gente admite cosas que no deben de ser correctas y no son bíblicas porque tienen una poda sináptica, un lapso mental donde permitieron una contaminación que nunca limpiaron de su mente. Y ahí es donde viene el problema. Por eso hacen ideas incorrectas y le creen la mentira porque no tienen un discernimiento de espíritu, porque no tienen la idea completa conceptualizada como está la palabra de Dios. Por eso yo siempre digo, cuando usted saca un verso y lo contrapone con el otro y deja en el intermedio algo, se convierte en un pretexto, ya no es Biblia. La Biblia se lee completa en el contexto real como está escrito. Usted no puede sacar un cantito y usar ese cantito y aplicarlo. No es así. Eso está debidamente redactado. Está bien que en la traducción se pierden muchas interpretaciones para uno poderlo ver, pero si uno va al original y compara, la idea se capta completamente. ¿Por qué? Porque Dios completa lo que hace falta perfectamente y siempre. Así que la poda sináptica viene por causa de falta de conocimiento, o sea 4:6. Cuando usted observa lo que está diciendo Pablo en Romanos, usted, si analiza bien, te dice: no os conforméis a este siglo. O sea, no te conformes con el conocimiento que te da el siglo donde tú estás viviendo. Dice, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es vuestro entendimiento? Nuestro entendimiento es el conocimiento de la palabra de Dios que se revela a nosotros para entender lo que tenemos que hacer.
Y si nosotros no tenemos el conocimiento para entender a través de la palabra de Dios lo que tenemos que hacer, vamos a actuar como los animales. Me pinche el pie, empiezo a cojear y me voy del sitio porque me disgustó. Pero no entiendo por qué me están haciendo esto. Quizás es para que yo me mueva de sitio, para que si viene una bala por ahí no te coja. Entonces, ese entendimiento, ese discernimiento de espíritu para ver esa realidad, te lo da el conocimiento de la palabra de Dios. Si no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, entonces cualquier cosa resulta molestoso para ti. Y me gustó mucho cuando Emanuel dijo la autocompasión. Eso es algo que no se habla mucho, y la autocompasión es tenerte pena de ti mismo y saturarte y creer que el mismo cansancio, el que tú le sirves, que es el creador, no te lo pueda quitar. Yo quiero decirte que Dios tiene la capacidad de quitarte el cansancio, y cuando te vayas a salir de la iglesia vuelve el cansancio otra vez. Te puede quitar el sueño para que puedas funcionar lo que Él quiera, y después te va a dar el sueño para que puedas dormir. Porque nuestro creador es coherente, es sensato y está claro en todo lo que hace. Pero nosotros tenemos que aprender a entender que solamente podemos tener esa sensatez cuando le conocemos a Él y renovamos nuestra mente día a día. Y nunca le tenemos miedo a hacer lo que Él dice que hay que hacer. ¿Por qué? Porque el primero en hacerlo es el servicio a Él. Lo hacemos no porque le esté ministrando a una persona o el pastor o la pastora. No, usted lo hace porque es el servicio al Dios Todopoderoso, que nos va a dar la eternidad en la salvación por la cual Él murió por nosotros. Cuando nosotros estamos claros en quién le servimos, no tenemos duda en hacer lo que Él dice que hay que hacer. Cuando usted tiene esa duda y le coge miedo a las circunstancias, es por falta de conocimiento. ¿Y sabes qué? El enemigo te destruye por falta de conocimiento. Y Dios todo lo conoce. Bien. Así que no permita que la poda sináptica, la poda es meterse el intruso en tu pensamiento, te interrumpa en lo que tú tienes que hacer. Si tú permites que el miedo, que es casi un intruso continuamente que los cristianos se lo pone el enemigo, tiene lugar, pues tú coges miedo y no haces lo que tienes que hacer, y tu bendición la desparramaste. ¿Estamos aquí? Hay un micrófono allí para preguntas. No tenemos prisa para explicar el material. Bien. ¿Dónde comienza la guerra espiritual? Sabemos que todo comienza en nuestra mente, pero donde trabaja la guerra espiritual del enemigo es la parte de la imaginación. Realmente la imaginación es lo que Dios pone en tu mente para desarrollar el varón perfecto en Cristo Jesús. Tú no te vas a desarrollar porque te sentaste, te aprendiste en la Biblia y ya está. No. Conocer la Biblia, recibir la revelación diaria de ella, como la palabra es viva y cortante, eficaz, más que una espada de dos filos, y discierne toda intención y pensamiento del corazón. Hebreos 4:12 te enseña y te muestra que esa palabra es para leerla todos los días, y todos los días ella explicará algo nuevo que tú desconoces. Por eso nunca terminamos de aprender de Él. Por eso es que nuestra mente tiene que ser continuamente renovada. El día que no se renueve nuestra mente, estamos en atraso. Entonces caminamos para atrás como el cangrejo. Y el enemigo hace la poda sináptica, que es robarnos en la materia imaginativa o profética que Dios tiene para nuestra vida. Digo imaginativa porque nosotros proyectamos nuestra mente hacia lo que Dios dice. Y como proyectamos la mente hacia lo que Dios dice, el enemigo va a decir, eso no va a ocurrir. Pero si Dios te lo dijo, va a ser. Por eso, que aunque vea toda la adversidad que vea, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Le voy a dar un ejemplo. Cuando Dios me dio la ivermectina para ayudar a la gente que tenía la enfermedad del COVID, entre paréntesis, lo que se puede llamar COVID, no vamos a hablar de eso, pues para mucha gente fue un disparate. Y muchos pastores pues se cortaron conmigo. Yo no tengo problema con eso, porque yo le sirvo a Dios. Yo no le sirvo a hombre ninguno. Así que todo el mundo se opuso, y los médicos me dijeron, ¿tú estás seguro de eso? Y yo estoy seguro porque Dios me habló. Pero chico, ¿cómo que Dios? Pues sí, Dios me habló y me dijo que es eso. Entonces tuve que llamar a un amigo en República Dominicana, neumólogo, para que hiciera un estudio con 100 personas y lo empezara a usar para yo tener una base para usarlo. Entonces me comuniqué con la Escuela de Medicina FML, de la cual soy miembro, para que ellos también me ayudaran con los estudios. Y empezaron los estudios, bien acelerados, de gratis. Y me dijeron, ¿sabes una cosa? Esto trabaja. Y dice, no, ya tengo aquí 100 pacientes que mira,
se acabó el COVID con ellos. Eran envejecientes y tipos desahuciados en un país tercermundista que no tiene recursos económicos. De una receta de $7 que costaba el ivermectina en aquel entonces, de 6 miligramos, que aquí no viene, aquí viene de 3. Pero como el enemigo quería hacer daño, permitió que me llevaran al tribunal examinador de médicos y me multaran con $8,000 y tratar de quitar la licencia. Yo me eché a reír, porque ya había escrito a Arizona y ellos me habían autorizado de Texas directamente por los estudios míos que podía autorizar. Me autorizaba como criterio clínico cualquier medicamento que yo entendiera que era en favor de ayudar a la gente, lo podía y estaba autorizado. Era el único en Puerto Rico para hacerlo. La gloria es para papá, no mía, porque eso lo hizo Dios. Y así lo empecé a usar. Y ellos le placieron sacar en el periódico y decirme: doctor fulano de tal de Guaynabo recetó medicina de caballo, porque la ivermectina se usa para matar los parásitos de los caballos. Y me sometieron los cargos, me dañaron la imagen. Los pastores corroboraron lo que el enemigo en la poda sináptica le había metido en la mente, que yo estaba loco. Y se alimentó todo el mundo hasta que se vio el caso. 6 meses después gané el caso. No salió en ningún sitio porque eso no le conviene al gobierno, pero le gané el caso. Pero el resultado no es importante que le gané, es importante que las vidas se salvaron y se siguen salvando. Y ya me dijo también qué hay que hacer con la viruela del mono también, que lo vamos a utilizar. No quiero decirlo porque están grabando, entonces se van a poner el que lo haga. Pero para que usted sepa, y si sabe, ya estoy autorizado para recetarlo todavía, otra vez, para que lo sepan bien claro. Y no por Puerto Rico, porque Puerto Rico es nada comparado con quien yo estoy hablando. Con Estados Unidos de Norteamérica, incluyendo a FDA, que puede quererse oponer. Lo importante de esto que yo quiero dejarle ver es que el enemigo utilizó a esa gente que no tuvieron el criterio ni el discernimiento para determinar que esto era bueno hacerlo. Sin embargo, probaron que es bueno, pero el miedo que ha metido, ¿verdad?, las autoridades ha hecho que no pueda, es una psicosis al miedo, que ellos puedan razonar que hay un medicamento que le puede sacar del problema del COVID. ¿Y por qué ocurre eso? Aún viendo los testimonios. Porque hay una psicosis, y la psicosis no es otra cosa más que una poda sináptica, una interrupción del pensamiento correcto. Y esa interrupción del pensamiento correcto, que es el periodo imaginativo que Dios hace en la dimensión del pensamiento espiritual en nuestro cerebro, evita el razonamiento lógico y sensato de una bendición. A esto es que voy. Pero como yo le creo a Dios y pasé por varias experiencias donde Él me demostró que su poder, gloria y majestad se establece no importa qué, incluyendo hacer disparates científicos, y me rompió el intelecto, pues para mí creer que la ivermectina funcionaba no fue difícil. Y lo probamos y así mismo fue. Lo tuve que probar fuera del territorio norteamericano porque me multaban hacer cualquier experimento humano dentro del territorio americano. Pero para mí no fue un experimento, porque el que nos creó a todos nosotros dijo que era eso. Y si Él lo creó y nos creó a ti y a mí y creó el medicamento y creó la ciencia, no va a fallar. Dice el apuntador que tenemos que avanzar. Dios no falla. Pero quiero decirle, para que usted vea cómo es la poda sináptica, aún a nivel científico, la gente se cuartan de la bendición porque no hay un depósito de fe en Dios para aceptar que Dios nunca se equivoca. Pregunta. Ricardo, adelante. Ahí está. Que quería mencionar, pastor, siguiendo con esa línea, para confirmar lo que el Señor hace. El segundo culto que celebramos en esta casa, eso puedo dar fe yo porque somos de los fundadores desde el inicio. Fundador lo fundó el Señor. El que vino en ese momento era Eliseo. Profeta Eliseo. Un señor que el Señor usaba en el don de profecía. Y va a orar por el pastor antes de ir a predicar, empezar el cultito en donde está el salón de los niños arriba y las radios. Eso era la iglesia anteriormente. Y me dice: yo quiero que tú pases porque le tengo que dar al pastor una palabra, pero quiero que anotes.
pero hablaba tan rápido que no podía notar muchas de las cosas que dijo. Y muchas de las cosas que dijo las estamos viendo hoy aquí. Y parte de lo que él dijo, él dice, te daré una receta, pero no es para que te lucres, esto es para dársela al mundo. Y va a impactar el mundo entero. Y vemos que no habló específicamente, pero dijo esas palabras. Pues nos quedamos con eso hasta que vimos lo que ocurrió recientemente, lo que el pastor le acaba de contar. Pero sí, yo fui testigo de eso y de otras palabras que el Señor ha dicho que se van a cumplir aquí en esta casa, que no nos cansamos de decirlas, porque Dios va a hacer cosas grandes, va a seguir haciendo aquí, en esta Amén. casa, porque Él le place hacerlo con sus hijos. Amén. Amén. Fíjese que la receptividad de ese pensamiento profético que vino de Dios no produjo un bloqueo en mi mente, aunque cuando Él me lo dice, yo tenía que pensar, ¿cómo es posible que yo voy a dar una receta para el mundo entero? ¿Verdad? Como que eso es. Pero fíjese que fue para el mundo entero. Porque en aquel entonces, hasta hace 2 años atrás, no sabíamos que venía un COVID, pero sabíamos que venía COVID cuando Dios lo dijo 2 años atrás. Entonces, cuando se activa el conocimiento para la realización de la imaginación del pensamiento, hace coherencia todo, pero la base está en que le creíste a Dios. Y ahí es que está el detalle. 2009, porque Jeremy lo tiene todo apuntado. Jeremy es su esposa, que es la patóloga del aula, que verá con los nenes. Ella es la que lleva todo escrito, es la escriba. 2009 se vino a cumplir la hora. Fíjense cómo es Dios. O sea que Dios lo tiene todo debidamente calculado. Bien, gracias Ricardo. No me acordaba de eso, de Eliseo, es verdad. Pastora, Dios no se nos falla ni se le escapa nada. Él dice es, así mismo es. Pues esto es importante porque fíjese que el plan de Dios a veces en muchos seres humanos no se puede desarrollar porque hay un grillete imaginario donde las experiencias del pasado ocupan ese lugar y cuando Dios te dice algo tú lo crees imposible. ¿Y por qué lo crees imposible? Porque necesitas limpiar tu mente todos los días, como dice aquí Romanos 12:2. Si no limpiamos nuestra mente, es como yo siempre le digo a usted, si usted tiene una gaveta llena de porquería y va a poner algo nuevo, usted tiene que sacar toda la porquería para meterle lo nuevo. Porque si no, no cabe. O si lo vas a poner en papel, se estruja. Necesitas limpiar tu mente de toda la basura que el mundo pone en cada uno de nosotros, ya sea por los medios noticiosos, por el internet, por los anuncios, por la televisión, por el periódico, por todas las porquerías que pasan. Y tú no limpias tu mente se queda llena de basura. Y cuando recibes la bendición profética de Dios, que tienes que usar la parte imaginativa creyéndole a Dios, hay un impedimento. Y ese impedimento lo pone el enemigo como un grillete a la imaginación. Y es importante que nosotros como cristianos, gente de Dios, no tengamos retajo ninguno en creer lo que Dios dice que va a hacer. Porque si Él dice, ya es cuestión de tiempo y esperarlo. Pero ¿qué pasa? La imaginación que usa el enemigo es un grillete para que no creas esa posibilidad. Si Dios te dice, hay un cadáver, lo certificaron, vienen los sepultureros que lo van a buscar, pero Él te dice, dile que viva por el poder de mi palabra, pero si ya lo vienen a buscar. Yo me voy a poner a decirle que viva, si ya lo vienen a buscar. ¿Entiendes? Eso es un grillete. Eso es un grillete que da contra la fe. Y esa fe tiene que desarrollarse a base de enfrentarlo y limpiar lo que no te deja hacer lo que tienes que hacer. Y eso es muy importante porque si nosotros no quitamos eso de nuestra mente, no desarrollamos la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro, para hacer las cosas. Y el enemigo se encarga día a día de tratar de activar ese grillete para que tú no creas lo que Dios dice que va a hacer. Entonces, cuando tú empiezas a creerle al enemigo, empiezas a tener lo que él hablaba en el altar, la autocompasión de ti. Pero ¿cómo yo voy a hacer eso si yo no he ido a la universidad? Pero si yo no sé leer ni bien y tú quieres que yo lea. Pero si yo soy un colgado toda la vida en la escuela. Y empiezas a mirarte y tú mismo te saboteas la bendición que Dios tiene para tu vida. Y no te estás dando cuenta que Dios te está capacitando mucho más lejos que si fueras graduado de John Hopkins. Porque el que te está capacitando
creó la medicina y la ciencia y todo lo que existe, aún cosas que veremos adelante las creó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que ese grillete que tiene en la mente la gente de que no puedo, tiene que ser quitado para que se active por fe lo que Dios te dice que va a hacer. Y es algo que nosotros tenemos que evitarlo, porque este grillete imaginario produce un autobloqueo en tu conversación interna con Dios. Mira, el dialogismo es la conversación interna que todos tenemos que tener con Dios para que haya un entendimiento. Tú hablas y Él escucha, tú escuchas, Él habla, ¿verdad? Eso es completamente necesario para dialogar con Dios. Y es un entrenamiento con su palabra. Para que eso pueda entonces verdaderamente materializarse, ese diálogo que tienes interno tú con el Señor, tiene que ser basado en el conocimiento de la palabra de Dios, y Dios te va enseñando cómo es Él y tú lo vas conociendo, de tal manera que va creando la mente, que dijimos ahorita, que es una dimensión espiritual que albergue en la área anatómica del cerebro, pero que si usted va a tirar una placa no va a encontrar la mente, va a encontrar el cerebro. Así que como es algo intangible para el hombre, pero tangible para Dios y lamentablemente para las tinieblas también, usted tiene que aprender a manejar. ¿Me estoy explicando claro? Y ese autobloqueo nunca se lo permita. No, yo creo que Dios me cubrió con su sangre, yo creo en el poder redentor, yo sé que Cristo vive, murió y resucitó, está sentado a la diestra del Padre y el Espíritu Santo está en mí. Punto y se acabó. Y le creo a Dios. Y camina en fe, porque si no caminamos, entonces la imaginación que por fe es lo que Dios va a usar para hacer aquellas cosas que no son como si fueran, para que sean hechas por el poder de la palabra de Dios, no se van a lograr. Porque te dice, camina. Él no va a caminar por nosotros. Él te está diciendo, camina tú, porque yo soy el que te mando. Cree tú y recibe, porque yo soy el que creo. ¿Me entiendes? Y es la forma que tenemos que ver esto. Así que eso de que yo no puedo, tan cansado, esto es difícil, tienes que quitártelo de la mente. Porque esos son bloqueos y sabotaje a tu bendición. Si quieres tu bendición, búscala porque Él la tiene para ti. Y cada persona creyente, yo quiero decirte, tiene un plan perfecto de Dios para su propia bendición. La pregunta es bien sencilla. Si yo te pregunto qué Dios quiere hacer con tu vida, ¿tú lo puedes contestar? Si no lo puedes contestar es porque necesitas meterte con Dios y conocerle a Él. Hacia dónde yo estoy caminando en lo que estoy haciendo, bien sea mi profesión, bien sea mis relaciones familiares, lo que sea, a Dios le importa todo. Todo le importa. Como una vez me dijo a mí, ¿tú me puedes decir cuántos cabellos se te cayeron de tu cabeza hoy? Me humilló, ¿verdad? Y yo, no. Pero porque yo necesitaba que me humillara, para que entendiera que no era yo, era Él. Él dice en su palabra que Él sabe los cabellos, cuenta los cabellos y las lágrimas que se nos caen. Las lágrimas que brotan de nosotros y los cabellos que se caen. Pero si no conocemos la palabra, ¿cómo le vamos a conocer a Él? ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente diario? Es imposible. Es importante saber, para que usted conozca un poquito más, que la parte imaginativa de nuestro pensamiento está en el lóbulo derecho de la cabeza. Se lo digo para conocimiento científico, pero no tiene mayor importancia. Pero está en el lóbulo derecho. Aunque usted sea izquierdo, está en el lóbulo derecho. Y aunque usted sea derecho, está en el lóbulo derecho, como quiera. Vamos a entrar ahora entonces a describir qué es la cartografía espiritual, usando a Génesis 6:5, para ver esto en más detalle. Génesis 6:5. ¿Lo tienes ahí? Mira, a ver, lo buscamos. De hecho, es la primera vez que en la Biblia se menciona, hay imaginación en la Biblia, está en la Génesis 6:5. Por eso quiero traer esto, para que usted vea que esto es la enseñanza bíblica como tal. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Fíjese que era de continuo hacia el mal.
Y esto es lo mismo que ocurre en una persona cuando no es libertada de aquella estructura que el diablo ha trabajado. Todos nosotros que no hemos sido criados en la iglesia, y una iglesia guerrera, porque si venimos de cualquier iglesia que no trabaje la liberación espiritual, no hemos hecho nada. La liberación espiritual es el pan de los hijos de Dios. Punto y se acabó. Usted no recibe liberación. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo saturado de maldad y si no limpiamos nuestra mente, pues entonces nuestra mente no tiene la capacidad para admitir la imaginación que Dios pone en nuestro ser para la realización de señales, milagros, prodigios, portentos, liberaciones y sanidades. ¿Entiende? Porque usted va a empezar a razonar con el raciocinio del hombre, más la fe es contra el intelecto del hombre. Entonces, cuando nosotros nos podemos superar es cuando esa imaginación intelectual es cortada para entrar en la dimensión espiritual de Dios, que es profética. Amén. Si no hacemos eso, esas personas que no reciben esa liberación van a estar toda la vida atados al viejo pasado y lo que hace es hablar continuamente de tu pasado. Los vas pasándolo más bien, retraes el pasado. Los pasando bien, vuelves y retraes el pasado. ¿Pero por qué? Porque hay una rotura sináptica donde no puede imaginarse ni disfrutar las cosas buenas. Teniéndolo todo, no tiene nada. ¿Me van entendiendo? Y eso pasa en muchos pueblos de Dios. Porque no han recibido la poda sináptica y las viejas circunstancias le hacen revivir el pasado y se acentúan las emociones de ese pasado y hace que esa persona no pueda disfrutar ni siquiera los mejores ratitos. No pueda ni siquiera valorar su familia. No puede valorar lo que tiene. Porque aún teniéndolo todo, no tiene nada. ¿Por qué? Porque no puede entenderlo. Y si no lo puede entender, no lo puede disfrutar. Pregunta. ¿Conocen personas así? Por eso es que yo siempre digo que el único que da la felicidad es Dios. No hay nada en este mundo que pueda dar la felicidad. Él es el que la da. Ahora lo ven por qué lo digo, ¿verdad? Bien, vamos a seguir. ¿Estamos claros? Seguimos. Vemos aquí en Génesis 6:5 que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Quiere decir que su imaginación y su tendencia era todo hacia el mal. No había forma de cambiar esto hacia el bien. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no se podía realizar en ellos y todo era continuamente hacia el mal. Quiere decir que su imaginación estaba siendo guiada por el intelecto. El intelecto de nosotros, los seres humanos, siempre, oiga esto bien y téngalo presente, es hacia el mal. Pero cuando el Espíritu Santo toma lugar en nosotros y tenemos dominio propio, entonces cambia de tendencia del mal hacia el bien. ¿Estamos aquí claros? Es para no darle tanta Biblia para atrás porque si no, no desarrollamos el tema. Por eso la renovación de Romanos, que la puse ahí, Romanos 12:2, nos explica claramente que tenemos que renovar continuamente nuestra mente. ¿Para qué? Porque en la renovación Dios pone la imaginación de lo nuevo que va a hacer con nosotros y tenemos la capacidad entonces para saber el bien correcto que queremos y que debemos hacer. ¿Por qué? Normalmente el hombre la tendencia es contraria a los propósitos de Dios. Y cuando el hombre es reestructurado a la imagen y semejanza, donde hay un dominio propio, es dejarle el espacio del pensamiento para que Dios trabaje con nuestra vida. Nosotros cambiamos de la forma de pensar, hablar, hacer y nos diferenciamos de otros hasta en la conducta humana. Porque ya somos humildes y mansos, sometidos a la voluntad de Dios sin ningún problema. Pero cuando usted ve que siente alguna resistencia, ay, que yo no sé, como que yo podré, que no sé si eso me guste, cuestiónate, el problema lo tienes tú, no lo tiene Dios. Dios es perfecto. Hay algo que tienes que sanar, hay un recuerdo que no te deja crecer, hay una falta de entendimiento de la verdad y ese miedo evita que tú recibas tu bendición. Amén. Voy muy rápido, estoy bien, si quieren hablar, preguntar algo, yo no tengo prisa, es importante que usted entienda lo que quiere hacer el Señor aquí. Vamos a Génesis 6:5 entonces, ahí está el versículo otra vez,
que explica la renovación de nuestro entendimiento. Vamos a Génesis 6:5, Gretel. Porque mira el resultado que pasa en esto. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón. Qué interesante que dice corazón. Corazón son emociones. O sea, aquí hay gente que dice, porque yo siento de Dios. ¿Cómo que tú sientes de Dios? Esto te habla. Dios no es una emoción. Dios es un concreto y real. Lo que tú estás sintiendo a lo mejor es de la chuleta, ¿tú me entiendes? Hay muchos profetas de la chuleta en estos días. Y muchos pastores que profetizan de la chuleta. No. Si Dios dice, Dios dice. Y la corroboración es que está en su palabra escrita. Porque no es invento de nadie. La mejor palabra profética está en la Biblia. No es otra. Esto es importante que lo entendamos, hermano. Perdona que yo le haga mucho recalco en esto. Porque veo tantos disparates que tenemos que ir contra todo eso. Por eso cuando usted va a salir a algún sitio, yo siempre oro a ver a dónde usted va a estar para guardarlo y protegerlo. Yo soy maniático con eso. Porque creo que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Dice que todos sus designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Qué interesante que de continuo hacia el mal. Vemos aquí que Dios trató de trabajar con esto, pero ellos no pudieron cambiar de parecer. Y el resultado es que Dios entonces tuvo que hacer un diluvio para destruir esto. Porque vio que no había otra cosa que pudieran hacer. Y Dios dijo claramente, no contenderé más con el hombre. Y finalmente tuvo que hacer un diluvio para destruir a esa gente. Estamos hablando del ejemplo de la Torre de Babel, que querían hacer una construcción y seguían haciendo pisos y no se detenían. Y no hubo forma. Y le predicó Noé por muchos años, y de nada le sirvió. ¿Por qué esto es importante? Porque si usted no le permite a Dios que Dios trabaje con usted, porque usted busca el conocimiento de la palabra de Dios y no se mete con Dios, pues Dios no puede hacer nada con usted, va a seguir en lo mismo. Aunque usted recita la palabra, ¿de qué le vale la palabra? No le sirve de nada. Es como el papagayo, ¿sí? Y esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted atesore la palabra y verdaderamente la ponga por obra. Porque si tiene conocimiento y no lo hace, de nada le sirve. ¿Estamos aquí? El resultado final es que en el 6:5 vamos a ver que la tendencia seguía hacia el mal y entonces Dios decide finalmente hacer un diluvio porque no había forma de resolver la imaginación de los pensamientos del corazón. Cuando la imaginación de los pensamientos del corazón responden a la parte humanística de la persona es totalmente egoísta, ególatra, orgulloso, presuntuoso, prepotente. Hay una serie de cosas que se puede ver el más manso del mundo, pero tiene un orgullo que lo está corroyendo por dentro de una manera brutal. Lo está matando. Y usted lo ve que es altanero, porque se cree que sabe, pero en realidad no sabe nada. Y esto ocurre porque no permite que Dios transforme la parte imaginativa del propósito de Dios para su vida. Cuando no se lo permite, entonces funciona totalmente carnal. Y ahí es donde fracasa. Bien, es la razón, en Génesis 6:5 vemos que más adelante Dios ve la necesidad de destruir la perversa imaginación del hombre y hace posible el diluvio y las cataratas del cielo se abren para entonces terminar con esa generación y empezar una nueva generación con Noé. Ahora bien, la parte importante que nos quiero hablar aquí es porque una vez trastocada esta imaginación necesita ser liberada tu mente. ¿Por qué te necesita ser liberada? Por lo que le expliqué al principio de la gaveta. Para los que no estaban, yo le expliqué si una gaveta está llena de porquería y usted tiene que acomodar algo nuevo y no limpió la gaveta, no la botó, no recibió liberación, no puede recibir lo nuevo.
En otras palabras, en arroz y habichuela, los demonios se echan fuera, se atan, se reprenden, se echan fuera en el nombre de Jesús y se desata la bendición de Dios. No puedes recibir la bendición de Dios si no has sacado de tu vida, de tu mente imaginativa al demonio. Porque son estructuras espirituales, mentales, que están ahí con energía contraria a la de Dios. La energía de Dios se mueve hacia la derecha, a favor de la manecilla del reloj, las del diablo se mueven al contrario. Por eso sientes el desgaste y el cansancio. Cuando oras liberación por las personas se cansa uno, porque gasta mucha energía. Quiero que aprendan demonología poquito a poco, porque es que yo necesito gente que se instruya en esto, hermano. Y usted tiene que tomar la autoridad en su vida, porque la idea es esa. Así que es importante entender cómo es que trabaja todos estos mecanismos. Bien, ¿qué se libera en la imaginación de nuestra mente? Se liberan las cosas negativas que van contra la palabra de Dios. Las experiencias negativas que tú nunca has entendido en tu vida. ¿Por qué me ocurrió esto? ¿Por qué me ocurrió lo otro? No entiendo esto. Pues mira, vamos a dialogarla. Vamos a sentarnos a hablarlo. Vamos a verlo desde la perspectiva bíblica para que tú entiendas por qué pasó eso. Entonces vas a ver que lo que el enemigo usó para destruir tu vida, Dios lo va a usar para construir un castillo. Pero tienes que limpiar tu mente. Si no, vas a seguir atrasadito y cada vez peor. Y hasta te va a destruir tu vida y tu matrimonio y tus hijos y la familia. Porque, ¿qué viene el enemigo a hacer? Viene a hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Yo le iba a hablar de Yetzer, la imaginación de acuerdo al libro de Strong. Vamos a brincar todo eso. La imaginación es el vientre espiritual que se cosecha la semilla. Luego se procesa y brota y da luz. ¿Qué es eso? Cuando Dios le da a usted una revelación, usted la alberga en el conocimiento pleno de fe. Ese albergue imaginativo de la palabra profética que Dios le da, va a tomar acción en un momento dado que Dios lo determina, no usted ni yo. Él lo determina. Y cuando Él lo determina, Él lo hace. Les voy a dar un ejemplo porque tengo confianza con los danzores que hablé con ellos hoy. Hay 2 danzoras aquí. Ellas no me dijeron nada, pero el Señor sí me lo dijo. Entonces mire esto, se lo voy a poner por un ejemplo que usted lo vio el domingo. Mire qué interesante. Tengo la confianza de decirlo. Y me dice, ellas 2 son danzoras, sácalas, que ellas van a danzar en una esquinita. ¿Qué pasó cuando yo obedecí al Señor? Vino una oleada del poder de Dios mientras ellos hacían lo que Dios me dijo que iban a hacer. Y le dije, ustedes 2 son danzoras, el Señor las quiere aquí. Dice, ¿qué pastor tan loco? No tenían ropa de danza, no se había programado nada, yo no las había entrevistado, pero el Señor dijo. O sea, mi imaginación no fue con el intelecto, sino en la obediencia a lo que Él dijo. Y el resultado fue que usted vio la oleada de poder, cómo el Espíritu hacía así y la gente quedaba libertada y algunos fueron sanados. Pero ¿por qué eso ocurre? Porque usted obedece a Dios porque no tiene capacidad imaginativa de que el intelecto te va a decir, no, pero no están preparadas, tú no la entrevistaste, las reglas dicen que hay que entrevistarla, que hay que ver si conocen la Biblia, que hay que ver si las vestimentas, pero Dios hace como Él quiere. Hay que entender que Dios es Dios de toda creación y Él hizo eso en este momento para beneficio de la congregación. Yo voy a cuestionar a Dios. Yo lo que tengo que estar seguro que era Dios. Eso es lo que tengo que hacer como pastor. ¿Me entiende? Y nos tenemos que mover en esa dimensión imaginativa espiritual sin miedo. Ahora usted tiene que saber que es la voz de Dios. Porque el intelecto va a querer imaginar. Y eso no es de Dios. Por eso le pongo ese ejemplo para que usted vea. ¿Por qué? Porque yo sé que se grabó y muchos pastores pues cuestionan y hablan. Y yo pues lo que quiero es ayudarlos para aclararles los puntos. Y les traigo eso porque pasó ese momento y pasa todos los días de diferentes formas en nuestra vida. Nosotros tenemos que profundizar ese conocimiento creyéndole a Dios. Y ahí le rompe las patas el diablo. Dime. Martica, espérate en tu micrófono. Toda pregunta, hermano, es importante. Y aprendemos de todas las preguntas. Hasta yo aprendo de las preguntas. Adelante, Martica. No importa el
digamos, voy a utilizar estas palabras, no sé si es correcta, el nivel de sanidad de una persona, el enemigo siempre va a poder usar la imaginación para hacerlo caer. Por ejemplo, ese mismo ejemplo, sin importar el nivel de sanación de la persona, como quiera el enemigo puede utilizar la imaginación para engañarlo a uno. No. Pregunto. A mayor conocimiento bíblico, a mayor entrenamiento bíblico, a mayor entrenamiento espiritual, menos oportunidad tienes de equivocarte. Te explico. Buena la pregunta, muy buena. Pero, déjame, Buena, muy buena, tranquila. sí, pero es que... Dila quiero como tú confundir. piensas. Sí, pero lo que quiero entender es que aunque la persona tenga, por ejemplo usted, que tiene mucho conocimiento y usted puede identificar la voz del Señor. Bueno, eso es importante, pero que lo da Dios. Pero es porque usted puede discernir que es el Señor. Ahí está. Pero es porque usted la discierne. Pero sigue estando la posibilidad de que el enemigo use la imaginación. Lo que pasa es que usted identifica que es el enemigo. ¿Puede el enemigo querer usar la imaginación siempre que usted le permita o abra una puerta o quebrante la armadura espiritual? O sea, si usted, oiga bien, si usted tiene pecado o ha pensado mal o ha actuado mal, ha dicho palabras incorrectas o actuaciones incorrectas, tiene la puerta abierta y rompió la armadura. Si rompe la armadura, el enemigo lo puede tocar y hacerle pensar equivocado. Pero si usted se mantiene íntegro, por eso yo siempre digo, ayuno y oración es boa. Hay que hacerlo. Y es importante para usted mantenerse íntegro. Y sobre todo, como tengo que predicar todos los días aquí, pues más íntegro me mantengo. Y aunque sea más forzado, más me gozo, porque más me tengo que meter con Dios y más estoy metido con Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando tú cierras todas las puertas al enemigo, él no puede hacer nada. Mira lo que hace. Lo único que puede hacer es producir un sonido que te moleste. Pero no puede penetrar aquí. ¿Por qué? Porque la cobertura de la sangre del Cordero, oiga esto bien, y esto es para todos los creyentes, es tan fuerte y tan grande que no permite que te pueda tocar. Ahora, si tú vas a predicar o a danzar y tú no tienes conocimiento de guerra espiritual y no conoces bien la palabra, tú puedes estar seguro que el enemigo te va a dar hasta dentro del pelo. Eso no lo quita nadie. Ahora, si tú cierras todo, voy pastor ahora con usted. Si tú cierras todas las puertas porque estás cubierto viviendo bajo el poder de Cristo verdaderamente, o sea, estás viviendo la santidad, esa santidad te hace que seas puro, íntegro y el enemigo no te puede tocar. Amén. No te puede tocar. Amén. No te puede tocar Sí, Señor. por la Biblia. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo que te cubre te hace intocable. Sí, Señor. Es más, te voy a decir más. Nosotros hemos tenido situaciones que hemos declarado la palabra que te haces invisible al enemigo y el tipo que viene a asesinarte busca a quien venía a asesinar y se ha quedado con la pistola así en la mano y no puede hacer nada. Yo he tenido esa experiencia. Amén. Y lo tuvo también un policía que estaba conmigo. Yo, wow, sí. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es lo más poderoso que existe sobre el mundo entero. Por el poder redentor de la sangre del Cordero. Pero si no estás bien cimentado, obviamente rompes la armadura, el yelmo de... Han estudiado la armadura de Dios, todos conocen lo que es la armadura de Dios, ¿verdad? Efesios 6. Se rompe esa armadura, el cincho de la verdad se rompe, estás muy vulnerable y el enemigo puede hablar a tu mente y puede simular que es el enemigo que te habló. ¿Cómo tú vas a saber que es el enemigo? Voy, doctora. ¿Cómo tú vas a saber que el enemigo te habló? Porque él te va a hablar parte de verdad y la otra parte es mentira. Y tú lo vas a poder descubrir si conoces la palabra. Si no conoces la palabra, vas a creer la mentira y te pierdes. Por eso hay que nutrirse de la palabra. Todos los días. Dígame, doctora. Amén. Señor nos continúe bendiciendo. Yo fui libertada, el Señor me libertó de los celos por medio de una oración de un programa de radio. Después que Él me liberta, Satanás trató de
con la mentira de que yo no estaba libertada. Dios me había dado discernimiento de espíritu. Y yo entendí y le dije, Satanás, tú no tienes parte ni suerte, que el Señor te reprenda. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ya el Señor me había libertado. Porque yo sabía que estaba atada con los celos por la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor te instruye. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Según tú vas leyendo la palabra, orándole al Señor, el Espíritu Santo te da sabiduría para tú entender la palabra y se hace vida en tu vida por medio del Espíritu Santo. Y le voy a contestar al pastor del domingo, aquí hubo liberación, Sí. una liberación gloriosa. Estaba el arcángel Miguel con su ejército en esa parte allá y los querubines estaban volando y ya habíamos hablado de que el querubín ataja los demonios. Sí. Los ángeles del arcángel Miguel los cogen y ¿qué hacen? Que los afuera. Exactamente, lo echa afuera en el nombre de Jesús. Que el domingo, pues hablamos Calderón Esa era y la yo. oleada que yo le dije. Sí, Calderón y yo, pues mira, hubo liberación y se sintió. Desde que la agrupación empezó a cantar, empezó la liberación en el nombre de Jesús. Así Amén. que la gloria para el Señor. Y se aumentó con las danzoras, Sí. que si yo voy a usar el intelecto, no las traigo, pero obedecí a Dios. Amén. Y Dios cumplió su propósito en el mandato que dio. Sí, amén. Señor los bendiga. Así que damos la gloria al Señor, amén. Damos un aplauso al Señor por lo que él hizo, ¿verdad? Claro. Bien, le decía que la imaginación es el vientre espiritual donde se cosecha una semilla. Luego que se procesa esa semilla, brota la luz. Pero ¿qué pasa si esa semilla de la imaginación está cargada de hechos negativos? Vamos a decir, de un mal rato, un asalto, un matrimonio que no se esté llevando bien y caigan en adulterio, un divorcio forzado, ¿verdad? Desagradable, un hijo, ¿verdad? Sin padre. Son cosas que afectan la experiencia de cualquier ser humano. Y si no se trabaja ese evento, oiga esto bien, esto es importante, esa semilla de maldición, esa semilla de las tinieblas va a estar ahí presente en tu mente en todo momento. Y cuando tú crees que estás más tranquilo, el enemigo te la activa y empezaste a pensar en aquello, en lo otro, o en aquel, o en la aquella, lo que sea. Porque no has sanado. Entonces no hay una poda sináptica, sino un pensamiento concentrado hacia el mal, que no te permite la liberación para lo nuevo que quiere hacer Dios. Por eso yo creo en el pan de los hijos de la liberación. Porque lo que se liberta es tu mente del pecado. La gente dice, con agua y jabón se va. Yo me acuerdo, porque yo viví en el mundo. No, te quedas ahí adentro. Porque está en tu mente, es una dimensión espiritual que está en tu mente. Necesitas ser libertado. Y después de ser libertado, el diablito va a venir por el lado a zarandearte, ¿sabes? A ver si es verdad que fuiste libertado. Y Dios lo va a permitir, ¿sabes por qué? Para enseñarte dónde está el verdadero poder. Pero es que tú tienes que ponerte para tu número. ¿Por qué? Mire, cuando tú te divorcias de una persona, tú tienes recuerdo de esa persona. Si tú no libertas tu mente de ese pasado, la basura que hay ahí se va a activar aunque tengas el Espíritu Santo. Pero si tú trabajas con eso, no hay forma de que te pueda tocar. Eso es para todos igual, hermano. Yo soy divorciado, vuelta a casar. Sé de lo que estoy hablando en experiencia propia. Y eso es para todo el mundo es igual, hermano. Calderón. Muchas veces buscamos una razón para que nosotros podamos hacer o deshacer algo, como caer en el pecado, pero no hay una razón verdadera. El hombre cae por algunas razones que son desconocidas para él mismo. Por ejemplo, yo puedo poner a Judas. Judas tenía privilegio, tenía la bolsa de los... La bolsa. Y era el que tenía mayor conocimiento de todos tenía los mayor discípulos. Conocimiento, era contable, él lo tenía todo. Sin embargo, falló, Satanás lo usó,
falló malamente por unas moneditas, teniendo él muchas, Sí. teniendo prestigio, teniendo todo, cayó malamente. ¿Qué razón había para eso? No, Somos humanos. sí, pero no hizo el trabajo que tenía que hacer, pero sí Dios lo tenía en el propósito de lo que iba a hacer. Exacto. O sea, había un propósito Sí. y era para nuestra salvación. Es un tema interesantísimo. Eso es Vamos a traerlo a verdad, predicar. claro que sí. Prepáralo, doctora. Amén. Ese tema está bueno, me gusta. Gracias Calderón, muy bueno. Eso es para que usted vea que Dios es un Dios de propósito, que todo lo que ocurre en nuestra vida, Dios lo usa para que nos levantemos en autoridad y poder para no cometer los mismos errores. Quiere decir que si nosotros usamos la adversidad del mal y la trabajamos en favor nuestro, se convierte en una fortaleza estructural, mental e imaginaria. Pero tenemos que trabajarla. No es porque sí, ya está, pongo la mano sobre la Biblia. No, tiene que trabajarla. ¿Y sabe por qué hay que trabajarla? Porque usted tiene que perdonarse usted mismo, perdonar a las personas y venir en humildad y humillación delante de Dios para que sea limpiado completamente y se limpie la gaveta de la basura. Amén. Bien, vamos a Génesis 8:21. Se nos ha ido rápido esto, demasiado rápido. En Génesis 8:21, vemos a un Dios arrepentido del diluvio. Vamos a leerlo aquí. Y percibió Jehová olor grato y dijo a Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Fíjese que nos está demarcando el tiempo actualizado de una realidad constante en nosotros como seres humanos. Y percibió Jehová olor grato. ¿Por qué dice eso? Porque Él te ve como un producto terminado en su presencia. No te ve como un fracasado, no te ve como un perdido, no te ve como un derrotado, no te ve como un loser, como dicen los muchachos. Te ve con un olor grato. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario por nosotros para que la perfección de Dios en nuestra vida, de Jesús en nuestra vida, comience aquí en la tierra y termine en la eternidad. Porque esto sigue, somos seres eternos. ¿Hay alguien que tenga duda de que somos seres eternos aquí? Estos cuerpos subirán glorificados. Se quedará lo que nos sirve aquí en la tierra, pero subiremos glorificados. Eso es importante que usted lo entienda. Por eso es que comienza aquí, continuará. Por eso es su palabra, lo que comenzó en ti, lo continuará. Dice, pero ¿cómo va a continuar después de muerto? No, es que tú no te vas a morir. Morirá la carne, pero el espíritu y el alma viven. Y dice la palabra, para que le añada conocimiento a esto, que nos conoceremos tal y como fuimos. Si sabrá Dios lo que está haciendo. Estamos aquí. Entonces sigue diciendo, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Quiere decir que la tendencia del hombre, desde ese momento que estaba contaminada, seguía hacia el mal. Por eso a la gente usted le da consejos y no lo quieren hacer, y cuando está como el caculo de la bombilla que le da 500 veces y ya no puede más, pues me detengo. Y no reacciona, no tiene discernimiento de espíritu, vuelve como el caculo de la bombilla, darle, y está meses en lo mismo y no sale. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente humildad, honestidad y transparencia de aceptar su error. Y eso sigue metido en la mente, como decía Calderón. Y cuando menos tú lo piensas, viene el recuerdo, se te activa a la hora de maldad, vas y cometes el error. Porque eso es así. Pero si tu mente está limpia, tu inclinación va siempre hacia el bien, porque el dominio propio hace que tú actúes conforme a la voluntad rendida a Dios. Porque todos tenemos un libre albedrío con un propósito. El libre albedrío no está para que te pierdas. El libre albedrío es para que tú conozcas a quien te creó. Y ese libre albedrío tú tienes que cedérselo a Dios para que haya la voluntad decisiva, volutiva hacia Él. Todo es bueno, mas no todo me conviene, dice la palabra de Dios. No todo es lícito conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Lo deja ahí para que aprendamos que las cosas no son como tú crees que son, sino como dice Dios que tiene que ser. Y cuando verdaderamente profundizamos en esto, nos damos cuenta que verdaderamente hemos errado por muchos años.
¿Lo pueden ver? Pero a la misma vez te quiere descontaminar la mente para que te des cuenta que para Dios no hay nada imposible. Y Dios nos va a hacer pasar por esas pruebas para que entendamos que los imposibles Él los vuelve posibles. Siempre les cuento de un paciente que todavía está vivo, cuando tenía la médula partida de un tiro en la espalda, cómo Dios me hizo pasar un hilo de oro en torácica 10 para una conducción eléctrica donde no había hilo, no había médula. Movemos nuestros brazos y nuestras piernas, ¿verdad? Porque la médula nos comunica con el cerebro. Y ese paciente vino aquí cuando esta era la medicina bioenergética, ese segundo piso, lo treparon por una escalera eléctrica que yo tenía. Y yo hago el estudio, pues si tu médula está partida, aquí no hay nada que hacer. Pero el hombre vino en fe. Y yo desconocía que el hombre tenía la fe. Y yo le digo, pero Señor, y me dice, pregúntale que si tiene fe. Y yo digo, ¿tú tienes fe para que Dios conecte esto? Sí. Ah, pues no hay problema, vamos a hacer lo que Dios dice. Mira, te voy a hacer esto porque tenemos que explicarle el procedimiento. Tampoco es hacerlo como un caballo ahí y ya está. Esto es lo que voy a hacer y voy a transfundir esto. Dale para adelante. Los dos ayudantes se pusieron guantes y me ayudaron. ¿Qué hizo el Señor? Inmediatamente yo puse el hilo conductual. Él conectó el cordón y lo creó. ¿Se da cuenta? Pero ¿a quién usted cree que rompió el intelecto? Me hizo una poda sináptica del intelecto para que yo creara la imaginación de la fe. ¿Lo ve? También lo va a hacer con ustedes. Lo va a hacer con ustedes porque Él quiere que ustedes crezcan a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero usted tiene que meterse con Dios. Así que vemos cómo que Dios decidió en la evolución imaginativa sacar algo positivo del libre albedrío. Y lo hizo a través de las experiencias que nosotros vamos a tener todos los días. Ahí nos damos cuenta que tenemos que rendir el libre albedrío a Dios. La base sustantiva de poderlo hacer es tener la dieta espiritual diaria. Así como comemos alimentos, tenemos que tener la dieta espiritual. ¿Para qué? Para que tengamos una imaginación sana, de acuerdo con los propósitos de Dios, al igual que los propósitos de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo, lo tenemos que cuidar porque es templo del Espíritu Santo. La pregunta que tenemos que hacer, ¿estamos haciendo ejercicio todos los días para cuidar el cuerpo? ¿Medimos ese colesterol que comemos? ¿O comemos por los gustos las cosas? Nadie puede comer por el sabor, hay que comer por el valor nutritivo. Y si nos descuidamos, nos va a costar caro. Eso está bien fácil de verlo, ¿verdad que sí? Y eso es una imaginación sana conforme a los propósitos de Dios. Así que cuando vemos estas cosas y lo sometemos, nos damos cuenta que el libre albedrío actúa contra nosotros mismos. Si la dejamos en la rienda suelta. Ah, porque yo estoy cansado, ya está tarde, yo no voy a ir para la iglesia a aprender. No, hermano, me duele aquí, me duele acá. Y el enemigo te acentúa eso. Pero tienes que hacer una poda sináptica de eso, porque eso es el enemigo para impedir que adquieras conocimiento y seas libre, porque el conocimiento te hace libre, pero el conocimiento de Dios, no del hombre. Por eso dice su palabra, si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Y esto es algo que lo tenemos que procurar hacer todo el tiempo. Noé creyó, y a pesar de que esta gente estaban antes de prediluviano haciendo todas estas cosas, él le predicó, pero ellos no le hicieron caso. Así que vino el diluvio y se salvaron 8 personas. Esas 8 personas, un hijo de él con mucha dificultad se salvó porque él lo presionó. Pero ciertamente se salvaron esas 8 personas. ¿Por qué? Porque tuvieron la capacidad de creerle a Dios imaginativamente. ¿Y por qué yo le estoy diciendo esto? Noé construyó un arca en una montaña en Turquía, allá arriba. Dice, wow, pero se supone que tú lo hagas en el mar acá abajo. ¿Quién va a subir a buscar ese barco allá arriba y creer en el agua? Eso no me hace sentido. Pero Dios le habló y él le creyó a Dios. Si tú piensas en el intelecto de las experiencias, no, las embarcaciones son allá abajo en el mar, no se hacen en un monte allá arriba y menos en una montaña. Pero él la hizo donde Dios le dijo. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. ¿Y por qué le creyó a Dios? Porque no tenía dañada su mente. Y eso mismo es lo que pasa hoy en día.
La iglesia no se empodera porque tiene la mente dañada. La iglesia no hay milagros. Aquí hay, gracias a Dios, señales, milagros, prodigios y por tanto aquí todos los días hay. Gracias a Dios. Pero en muchas iglesias no lo tienen como deberían de tenerlo y no dan testimonio de eso porque no tienen autoridad y poder debido a la imaginación obstruida que tienen por las cosas del pasado no limpiadas. Y es triste ver eso. Pero es la realidad de lo que está pasando. Entonces viven una vida ficticia fingiendo a jugar a ser Dios. Y Dios no está en el asunto, Dios no está. Está un imitador dentro de la iglesia y por eso tenemos tantas iglesias malamente administradas y no quiero hablar mal de eso, pero no están como tienen que ser, vamos. Están muertas. Y es lamentable porque vivimos en una época donde la iglesia va a ser levantada y si tú no crees en esta verdad y no la vives, no la vas a recibir. Y estamos en ese mismo punto. Por eso cuando yo veo los comentarios de ustedes por vía telefónica y por WhatsApp que me hablan de todas estas cosas, yo me gozo. Pongo el dedito hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque están cimentados sólidos hacia lo que ha de venir y están limpiando su mente de toda la adversidad que allá afuera la están llenando de basura. Y eso es importante, porque si no, no vamos a crecer la estatura para perfecto. Así que Noé creyó y prestó atención y no se dejó engañar por nada desagradable del mundo. Bien. Son las 9. Vamos a quedarnos aquí, pero yo le iba a decir esto y se lo llevan en la mente. ¿Qué pasa si la imaginación negativa persiste? ¿Qué pasa si la imaginación negativa te persigue o persiste en tu mente? Quiero que se lleven eso en la mente y se acuerden de la poda sinástica y de la gaveta que le expliqué. Le va a contestar esa pregunta. Y usted va a saber por qué es que eso es así. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos ready? ¿De verdad? ¿Estamos graduados entonces?